usted personalmente, señor Cheput, le va a pedir disculpas al país por lo que ha ocurrido esta semana? Obviamente, lo hemos hecho desde el primer instante, ¿no? Inclusive en el mensaje que dio el presidente de la República el día de ayer, el expresidente Manuel Merino, manifestó su pesar por los hechos acontecidos. Pero esta es una crisis que ya tiene como 6, 7 años y que lamentablemente ha entrado en un desborde porque en el fondo hay ya un proceso de descomposición institucional. Yo creo que la decepción en el pueblo peruano, que nace con el conocimiento que el señor Vizcarra tiene una serie de denuncias que lo comprometen con el pago de comisiones, acabo de escuchar Exitosa y ante la pregunta de la anterior conductora a Ciudadanos sobre si pensaba que Vizcarra debería volver o no, de 5 contestaron que no, de ninguna manera, con adjetivos muy fuertes. Entonces, esa crisis pues ya tiene un largo derrotero y yo creo que en el fondo tiene que ver con un problema institucional del cual no podemos salir. Exitosa. Claro, pero ¿qué tiene que ver? Porque los peruanos estamos evidentemente preocupados por lo que ha pasado y está pasando con Martín Vizcarra. Y todos esperamos que la justicia funcione. Pero ¿qué tiene que ver eso con el hecho de que ustedes lleguen como llegaron al gobierno? Es decir, ustedes fueron parte de esa clase política que fue castigada con el cierre del Congreso y que regresó al gobierno y al poder, nombrada por ese Congreso que se eligió por un presidente al que la mayor parte de ustedes ni reconocían como presidente, al que llamaban dictador. Es decir, ese Congreso lo nombró a ustedes. Lo que sucede no tiene lógica, es que hay un desarrollo. No tiene, sí tiene lógica, no es coherente. Sí tiene lógica constitucional, por supuesto. En primer lugar, nosotros, todos los miembros del gabinete, no han buscado el cargo. En segundo lugar, es el Congreso el que vaca al presidente Vizcarra, por eso se le tiene que hacer una mención. En tercer lugar, asume el presidente del Congreso, Manuel Merino, él no buscó el cargo, sino que era presidente en ese momento y le correspondió asumir la presidencia de la República. Entonces, acá lo que hay es un desarrollo constitucional que, dicho sea de paso, ha sido reconocido por todos, por el mismo presidente Vizcarra que se marchó a su casa esa misma noche. Entonces yo creo que hay que ver las cosas con calma, porque el problema en esos momentos no debe admitir ni violencia verbal. Calma es la que no tiene la gente, discúlpeme, señor Cheput. Pero por eso creo mismo que usted debería comenzar, y no lo está haciendo por pedir disculpas por lo que le han hecho al país esta semana. Se le está haciendo daño y asumir la responsabilidad de sus actos, porque habla usted como si fuera un observador externo. Usted ha sido protagonista, usted es responsable de lo que ha pasado. Por supuesto, en términos políticos. ¿Usted es responsable de esos dos muertos? No, está usted completamente equivocado. Acá hay una situación muy dramática en el país y se tiene que invocar a la calma. Eso es lo que corresponde en esos momentos. Yo no tengo por qué estar planteando una posición que admita lo que usted dice, eso está completamente equivocado. Bueno, yo sí creo que pero calma yo no tengo. No sé si Karina la tiene, bueno, pero cuando lo escucho me irrito más. Y creo que ese sentimiento lo está compartiendo la gente que nos está escuchando. Y está en su derecho. Yo sí creo que hay gente que tiene derecho a protestar y lo reconozco. También quiere trabajar, no quiere que sus negocios quiebren. El gobierno del señor Manuel Merino ya salió la responsabilidad de elegir a un nuevo Congreso a una nueva mesa directiva y a un nuevo presidente está en el Congreso de la República. Esperemos que se desarrollen esos actos este día en la tarde, pero el Perú necesita calma, sin ninguna duda, porque las emociones contaminan el proceso de decisiones. Entonces, señor Cheput, el Congreso tiene que hacerlo hoy día en la tarde. Señor Cheput, ¿por qué se aferraron al poder? ¿Por qué no olieron a la calle? ¿Por qué no interpretaron a la calle y tuvieron que haber 2 muchachos muertos para que ustedes recién reaccionaran? Bueno, no es una cuestión de aferrarse al poder. Yo creo que el presidente de la República de inmediato tomó conciencia de lo que sucedía y para evitar un mayor drama ya renunció. No, de inmediato no fue. Las manifestaciones fueron desde el primer día, desde el día 1, y el señor Merino simplemente no se le vio ni siquiera la nariz. ¿Por qué no salió a dar la cara, enfrentar, informar, decir? Simplemente no le dio la cara al país.
Eso no me corresponde decirlo a mí, y las manifestaciones empezaron desde antes, por si acaso. El gobierno, el gabinete como tal, asume el miércoles o jueves, y las manifestaciones ya estaban desde el día lunes. No olvidemos eso, ya eran previas. Y lo que ha sucedido es un gabinete que toma control del asunto, no tiene que ver nada con los hechos que se han planteado. El gabinete no tiene que ver nada en absoluto con las decisiones que pueda asumir en términos individuales el ministerio correspondiente, en este caso del Interior, y el día domingo se procedió a tomar una decisión política en aras de la calma. Ahora yo sí invoco al Congreso. Por favor, hay algo que yo quiero detenerme allí. Usted me está diciendo que el gabinete no tiene nada que ver con la represión, es decir, solamente un ministro toma una responsabilidad tan grande cuando el país está ardiendo. Es decir, un presidente dimite y solamente el ministro Gastón Rodríguez es el responsable de lo que ha pasado en la calle, de estas dos muertes. Ya, entonces le reformulo la pregunta. ¿Quién es el responsable de las muertes de estos dos chicos y de la brutal represión que hubo en las calles? Hay que actuar con responsabilidad y esperar que se desarrollen las investigaciones. No está bien culpar a priori. ¿Quién dio la orden? Las investigaciones se tienen que desarrollar. ¿Quién dio la orden? No lo sé, por eso se tienen que investigar. Pero no es solamente la orden. Es el contexto que ustedes crearon, diciendo que estas manifestaciones eran promovidas por infiltrados, que había terroristas. Bueno, no sé quién habrá dicho. Hay que restablecer el orden en la calle. Eso era lo que decía el presidente de su gabinete, señor Cheput. Yo no le escuché a usted decir nada en contrario. Luciano López, que es un abogado absolutamente responsable sobre sus palabras, ha dicho que todos ustedes tienen responsabilidad. ¿Qué va a hacer usted, señor Cheput? ¿Se va a ir como Alejandro Toledo? ¿O se va a quedar en el Perú a enfrentar a la justicia? Perfectamente. Yo siempre enfrento lo que sea. Pero también el señor Nakazaki dijo que estaba equivocado y lo corrigió al señor Luciano López. Le dijo que no es potestad del presidente de la República los actos vinculados a las decisiones de la Policía Nacional. O sea, hay que actuar con calma. O sea, pero eso es una vergüenza, pues, señor Cheput, es la historia de siempre. O sea, es que en estos momentos es la historia del baguazo, es la historia del Perú. Nicolás, los políticos nunca son responsables de nada. El día de hoy, nunca son responsables de nada. Durante años mandaron a las Fuerzas Armadas a enfrentar sin preparación política un fenómeno que no se entendía lo que era Sendero Luminoso, y ni un solo político pagó por la responsabilidad de lo que las Fuerzas Armadas hicieron en algunos casos, incluso violando derechos humanos. ¿Quiénes fueron los responsables? Los militares. Y los políticos, ¿cuándo se van a hacer responsables de sus decisiones? Están haciendo lo mismo, lavándose las manos. O sea, hay dos muertos, ¿y a quién le van a echar la culpa? ¿A los policías que dispararon? Yo no sé si acá se puede hablar o no. Si tú vas a hablar solo, entonces lo dejamos ahí. También. No hay ningún problema. Lo dejamos ahí con calma y corto, y me despido de los oyentes de Exitosa. Señor Cheput, hable por favor. En un ánimo exaltado, la verdad es que están malas. O sea, el Perú no necesita en estos momentos de que se sigan exacerbando los ánimos. Dejemos al Congreso que actúe correctamente el día de hoy. Señor Cheput. Pero, señor Cheput, usted no ha pedido ni siquiera disculpas. No ha pedido disculpas. ¿Y usted cree? Ya hemos dicho que colectivamente... Pero usted, individualmente, ¿qué siente? ¿Qué le diría al país? Obviamente, yo lamento mucho esta situación. Lo lamento. Exitosa. Es una situación penosa para el país. Lo que se requiere ahora es calma, tranquilidad. Uno puede estar indignado, que lo comprendo, por supuesto que lo comprendo, pero en medio de esa indignación, lo que corresponde es calma. Que el Congreso resuelva esta situación de manera rápida el día de hoy en la tarde, porque en esos momentos se requiere tener ya un nuevo presidente del país. Señor Cheput, van a presentar una lista. Señor Cheput, es que lo que pasa es que usted nos pide que no nos exaltemos,
pero se está saltando su responsabilidad y lo que debieron hacer ustedes cuando estaban en la cancha, tenían en su cancha la pelota, a lo que ahora, lo que no hicieron ustedes está ahora en otra cancha, porque lo debieron hacer ustedes. Usted está tratando de desviar la atención al Congreso y lo que nosotros estamos cuestionando es lo que no hicieron ustedes. Bueno, y queremos respuestas de lo que ustedes no hicieron. Es que las respuestas tienen que ser consecuencia de una investigación. Así de simple. ¿Cómo voy a dar respuestas de algo que en estos momentos está en pleno proceso de investigación? Pero hay que tomar las cosas. ¿Qué cosa es lo que no hicieron bien? Con el desarrollo correcto. Bueno, yo creo que en ese sentido, como ustedes bien han señalado, debió haber un mensaje de parte de la Presidencia de la República el mismo día viernes. No se hizo por diversas razones, no lo sé, eso se tendrá que averiguar, e invocar a la calma. Lamentablemente ha habido mucha agitación e indignación y eso ha generado los acontecimientos penosos del último fin de semana. Pero ahora lo que corresponde es, casualmente, para que se sepa los detalles de esos actos que a todos nos duelen, que el Congreso elija nuevas autoridades, que esas autoridades tomen el control y de esa manera se pueda saber los detalles de todos estos sucesos. Y en ese sentido hay que dejar al Congreso que trabaje. El Congreso tiene hoy día una gran responsabilidad y no es que intente desviar la atención, lo que intenta es casualmente que se llegue al fondo del asunto y para eso se requiere autoridades. El Perú no puede estar sin autoridades. La gente también quiere trabajar. Hay gente que quiere protestar y hay gente que quiere trabajar. Hay gente que quiere recibir sus bonos. Hay gente que quiere recibir sus sueldos. Todo no puede seguir paralizado. ¿Sabe lo que pasa, señor Cheput? Su opinión, sí, escucho atentamente. Me va a disculpar usted, no es importante en este momento para los peruanos. Usted ha pasado todos estos años por opinólogo, por dueño de la verdad. Bueno, no lo es, seguramente es su opinión y estás en tu derecho. Usted ha estado en 2 gobiernos involucrados seriamente en corrupción y usted ha pasado piola. No, costado, opinando. Porque acá el asunto de fondo... Yo no sé si Karina tiene ganas de seguir la entrevista con usted. Yo no tengo ganas. Me va a disculpar. Discúlpame, Karina. Porque yo no voy a caer en tu... No voy a ser cómplice, señor Cheput. Hasta luego. De escuchar lo que usted tiene que opinar, porque yo creo que a los peruanos no nos importa su opinión. Y usted debería recibir ese mensaje. Ustedes ya no representan al Perú. Y ustedes van a ser castigados por lo que hicieron. Discúlpame, Karina.